bueno, no voy a hablar de Smart Money, voy a hablar de Emprender Ligero, que fue mi primer libro. Os quiero hablar de dos cosas. ¿Por qué pienso que emprender ligero es la mejor forma de emprender y mi experiencia como emprendedor al respecto, que me ha pedido Sergio que os hable de los fallos que he cometido y de los éxitos que he tenido, pero como no me gusta estar una hora hablando de mí y de lo que he hecho, también quiero sobre todo hablar más de lo que he aprendido y de cosas que me gustaría hacer y de lo que me gustaría también que vosotros hicierais y aprendierais un poco de mi experiencia, ¿no? Por lo tanto, primero que quiero hablar, emprender ligero como la mejor forma de emprender, y segundo, de lo que os voy a hablar en el curso, que es el tema del crowdfunding y en concreto por qué creo que el crowdfunding está cambiando el mundo y por qué os invito a que utilicéis el crowdfunding o al menos a que lo conozcáis primero para luego utilizarlo, porque realmente están pasando cosas increíbles con el crowdfunding y yo os voy a hablar un poco de ellos, ¿no? Es una parte más motivacional y sobre todo porque ya os digo, no quiero estar hablando todo el tiempo de mí, sino que prefiero hablaros de cosas que os van a resultar mucho más útiles e importantes, ¿no? Bueno, el tema de emprender ligero es una adaptación de algo que supongo que habéis oído hablar, que es Lean Startup, pero traído a España y a los emprendedores españoles o incluso podemos decir europeos, ¿no? Está claro que aquí en Europa no tenemos pues un Google, un Microsoft, un Facebook o todo este tipo de empresas, entonces podemos decir que estamos en mercados más reducidos, con otra serie de características, con menos acceso a la financiación, con menos posibilidades de vender nuestras empresas, en fin, es otro ecosistema, por lo tanto Lean Startup está muy bien, pero aquí no sirve, ya no digo, desde luego 100%, no sé si 50%, 70% o 30%, el caso es que yo en Emprender Ligero lo que he hecho ha sido adaptarlo. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría de los emprendedores no tienen financiación y Lean Startup parte de la base de que es una empresa que tiene financiación. Aquí los emprendedores la mayoría de las veces van solos o están solos y sin embargo Lean Startup pues es una empresa con un equipo, con un montón de socios, en fin. Y lo que hice en Emprender Ligero pues fue trasladar cómo he hecho yo las cosas como emprendedor desde que empecé con mi primera empresa en el año 2003 y ir pues reflexionando sobre toda esa experiencia y sobre todo cómo puedo transmitir a los emprendedores una serie de ideas para que tengan éxito con sus empresas. Y todo esto está relacionado con una filosofía, por así decirlo, de vida que se llama el minimalismo, que no sé si habéis oído hablar pues en la música hay minimalismo, en el arte, en la arquitectura, en muchas cosas, incluso en el running, que como es mi pasión, pues ahora os voy a hablar también de ello, ¿no? ¿Cómo os voy a hablar de emprender ligero? Con tres ideas principales. La primera es que las cosas no son lo que parecen. Vivimos engañados por nuestra cultura, la sociedad, no sé, muchas cosas, incluso por el sentido común. El sentido común nos engaña, es decir, nosotros mismos incluso nos estamos engañando constantemente y ahora os voy a explicar cómo descubrí yo que he vivido durante más de 35 años engañado. Bueno, cuando era muy pequeño no entendía nada, pero después cuando empecé a entender las cosas resulta que me he dado cuenta de que estaba engañado por muchas de esas cosas, ¿no? Lo segundo que os quiero contar es que la clave del éxito para emprender es la actitud. Puede haber muchas, pero para mí la principal es la actitud y eso os lo voy a poner con el ejemplo del running. Y la tercera es que si nos lo proponemos somos capaces de hacer cualquier cosa, o sea que no tenemos límites, que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos, pero si tenemos la actitud necesaria. Si nos damos cuenta de que estamos engañados o que las cosas no son lo que parecen, si por otro lado cambiamos nuestra actitud o tenemos una buena actitud a la hora de emprender, pues vamos a poder hacer grandes cosas, ¿no? Y esto es un poco el planteamiento de emprender ligero. Bueno, ya voy con mi experiencia personal. ¿Cómo descubrí que las cosas no son lo que parecen y que vivimos engañados? Bueno, yo he creado varias empresas en mi etapa, en mi vida como emprendedor, primero una red de blogs y luego una agencia de social media. La red de blogs la vendí y prácticamente no aprendí nada y la agencia de social media la la vendí y aprendí muchísimo, ¿no? Creo que ha sido lo que más me ha hecho aprender en mi vida como emprendedor, ¿no? ¿Y por qué aprendí mucho? Pues precisamente porque me sirvió para este
para este descubrimiento de que vivía engañado y de que tenía que más que reflexionar y un poco cambiar de actitud frente a la vida y de la forma en la que ver las cosas, ¿no? Y lo descubrí con el café, es lo que yo llamo la trampa del café. ¿Por qué? Porque cuando estaba vendiendo mi empresa empecé a tomar mucho más café del que estaba acostumbrado. No sé vosotros cuánto café soléis tomar, yo tomaba 1 o 2 cafés al día. Por aquí, a ver cómo vais. 1 o 2, sí, y 3 o 4. 15, 20, madre mía, qué máquina. Más, a ver, alguien que tome 5 o 6. ¿No? O sea que sois todos mayoritariamente de poco café, ¿no? Menos el compañero. Bueno, pues yo era de poco café y pasé a ser de 4 o 5 cafés, ¿no? ¿Por qué pasé a tomar mucho más café? Porque la negociación para vender mi empresa, que se llamaba Social Media Factory, fue muy dura. ¿Por qué fue muy dura? Porque yo me lo tomé como muy a pecho, por así decirlo, porque le quería vender la empresa, o surgió la oportunidad de venderle la empresa al que para mí era el empresario de Internet más importante en España. Yo tenía una agencia social media, él tenía una agencia de marketing, la agencia de marketing se llama Plenum Media, y el dueño de esa empresa se llama Michael Kleindl. Michael Kleindl es un emprendedor y empresario alemán, con 25 años sacó su empresa a bolsa, se llama AdLink, la primera agencia de publicidad en Alemania, y desde entonces pues ha montado como 15 o 20 empresas, ha vendido la mayoría, es multimillonario. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues era el presidente de Bybit cuando se vendió, el presidente de Sindelantal cuando se vendió. Bueno, no sé si es multimillonario, es millonario. Y para mí, pues es una persona enormemente admirable, ¿no? Y por todo lo que ha hecho en la vida, ¿no? Entonces yo, que me consideraba un enano, no había hecho prácticamente nada importante respecto a él, que había hecho grandes cosas, tenía que negociar con él. Y simplemente por ese hecho, pues yo me estresé muchísimo y quería tener el beneficio, ¿no?, de vender mi empresa, pero por otro lado, pues estaba un poco con ese complejo. Entonces necesitaba estar mucho más activo, mucho más dinámico, trabajar el doble, porque cuando te pones a vender una empresa, la empresa empieza a caer en picado, eso es muy habitual. O sea, una empresa que iba creciendo iba bien, tú te pones a vender la empresa, te despistas, pierdes el foco y empieza a caer en picado, ¿no? Entonces tenía que trabajar el doble para mantener por un lado la empresa y por otro lado venderla, ¿no? Para trabajar el doble pensé que tenía que tomar más, bueno, dormía menos, tenía que tomar más café. Bueno, pues a mí el café me producía el efecto contrario al que esperaba, por eso os digo lo de que vivía engañado. Y cuando lo que me di cuenta era que si el primer café me ayudaba a estar más activo y más despierto, el segundo café ya no me hacía tanto efecto y el tercer café empezaba a desactivarme y a perjudicarme, el cuarto café ya prácticamente me dejaba cao. Y me fui a internet a buscar qué era lo que me pasaba a mí con el café, porque si yo pensaba que tomarme un café a las 6 de la tarde para poder aguantar mucho tiempo trabajando me tenía que ayudar, porque me perjudicaba. Bueno, pues resulta que hay determinadas personas y con determinadas cosas que si consideran algo que es positivo, o sea, algo que habitualmente es positivo puede llegar a convertirse en negativo, ¿no? Y es lo que me pasa a mí con el café, a otras personas les pasa con otras cosas y en general sí que es cierto que en la vida pues hay muchas cosas que consideramos que son buenas y que realmente no lo son. ¿Cómo se traslada esto al tema del emprendimiento? Pues básicamente en que lo que los emprendedores pensamos que necesitamos para crear una empresa, para poner un negocio en marcha, para tener éxito y para otras cosas que podamos pensar y considerar, realmente no son necesarias, ¿no? Otra de las cosas que yo he hecho en todo mi tiempo como emprendedor es fundar una fundación, valga la redundancia, que se llama Iniciador, que es eventos para emprendedores. Bueno, pues en Iniciador hacemos un estudio, lo llamamos Observatorio de Clima Emprendedor, y en ese estudio se desprende, ya lo hemos hecho como 3 o 4 años, se desprende que la mayor preocupación de los emprendedores es el dinero, la financiación. Bueno, pues con el dinero es con lo que mejor funciona lo de la trampa del café. Es decir, a mí lo de la trampa del café lo que me sirvió es para entender muchas de las cosas que yo pensaba que necesitaba como emprendedor y que realmente no me estaban ayudando, ¿no? Yo como emprendedor pensaba que necesitaba dinero, pensaba que necesitaba recursos, infraestructuras, apoyos, incluso pues muchos emprendedores consideramos que necesitamos subvenciones, muchas cosas que realmente no son necesarias, incluso
pueden resultar perjudiciales. Yo creo que cuando un emprendedor está empezando puede necesitar muchas cosas o algunas cosas, pero desde luego no necesita dinero. Si tiene dinero, lo habitual es que se lo gaste y no aprenda nada. Puede aprender algo, pero se aprende muchísimo menos con el dinero de otros, por ejemplo, con una subvención o con un préstamo o con un dinero de un inversor, que si lo haces tú con tus propios recursos y con tus propios medios, ¿no? Ahí es donde va el segundo aspecto de la financiación, pero antes de el segundo aspecto de la actitud, ¿no? Antes de meterme con eso, simplemente para que os hagáis una idea cómo el dinero puede llegar a ser perjudicial, no sé si habéis oído, por ejemplo, en Estados Unidos existen grupos de autoayuda o de ayuda para gente que le ha tocado la lotería. Es decir, lo que tú pensabas que era la mayor felicidad del mundo, pues hay grupos de gente que está absolutamente deprimida porque le ha tocado la lotería, ¿no? Hay estudios súper interesantes que dicen que la felicidad es algo que es intrínseco a la persona, o sea, que es un estado de la persona, y que aunque te toque la lotería y te suba la felicidad muchísimos niveles, llega un momento donde la felicidad va bajando poco a poco, por mucho dinero que tengas, y vuelve a tu estado normal, que es un estado que adquirimos con la infancia, ¿no? Y si nos vamos al otro nivel, que es que tenemos un accidente, nos pasa una desgracia enorme y somos absolutamente infelices, poco a poco nos vamos acostumbrando y volvemos a nuestro estado normal de felicidad, ¿no? Bueno, pues el dinero no nos va a dar la felicidad, desde luego, y como emprendedores no solo nos va a dar la felicidad, sino que nos puede pasar como a los que toca la lotería, ¿no? Que nos haga absolutamente infelices, ¿no? Yo he visto muchas más empresas fracasar por tener dinero que por no tenerlo, ¿no? Las que no tienen dinero lo que hacen es aprender a hacer las cosas con sus propios recursos y les va mucho mejor. Que luego tienen que crecer y tienen que evolucionar, ahí es donde ya se busca dinero, y por eso pues he escrito un Smart Money, ¿no? Porque creo que en momentos determinados sí que es necesario. Luego os voy a contar casos de ejemplos de empresas que han conseguido éxitos increíbles con muy poco dinero frente a otros casos que no han sido tan importantes, aunque pensemos que sí, o sea, mediáticamente a lo mejor nos lo parecen, pero realmente no lo son, ¿no? Bueno, por lo tanto, vivimos engañados y las cosas no son lo que parecen, pues vamos a cambiar un poco esa forma de ver las cosas y esa perspectiva al respecto, ¿no? El segundo planteamiento es lo de la actitud. Bueno, lo de la actitud lo descubrí un poco antes más casi al mismo tiempo, ¿no? La verdad es que todas estas cosas me han pasado en los últimos años, y ya os digo, antes me habían pasado muchísimas, pero creo que no había aprendido nada, y ahora estos 3 o 4 últimos años es donde estoy aprendiendo muchísimo. El tema de la actitud lo he aprendido con el running, ¿no? Con el tema de correr. No sé si alguno corréis. ¿Sí? Vale, muchos. Muy bien, me alegro. Bueno, como tenéis ahí cuadernos y tal, un voluntario que apunte, vamos a decir cosas que hacen falta para correr, ¿no? Esto es la lista que yo me hice cuando empecé a correr, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos para correr? ¿Quién es el voluntario para apuntar? Primero físicos y luego incluso cosas alrededor. ¿Quién va a apuntar? Ella ha sido primero. Vale, bueno, ella dice motivación, pero no tanto personales, ¿no? Sino cosas físicas o ayudas externas, podríamos decir. Venga, las zapatillas ya ha dicho alguien. ¿Qué más? Ropa ligera. Ropa deportiva. ¿Qué más? Un plan de entrenamiento, ¿ves? Eso es externo. ¿Qué más? Ubicar el tiempo cuando quieres correr. Bueno, sí, también, pero eso iría más con un sitio donde correr. Una buena alimentación. La alimentación. Y cosas así materiales. ¿Habéis visto a los corredores estos que parecen astronautas, que llevan de todo? Los cascos, las mallas, las medias compresoras, el reloj con GPS. ¿El qué más? El pulsómetro, ¿no? Para llevar el móvil en el brazo. Para llevar el móvil en el brazo. ¿Qué más? Una mochila para el agua. Complementos varios, ¿no? Hay gente... ¿Qué más? A ver, ¿a alguien se le ocurre más cosas? ¿No? Ropa de abrigo si es en invierno. Chubasquero.
Alguien, un entrenador, por ejemplo, tiene la gente también. Las carreras, ¿no? Hace falta dinero para ir a las carreras, el chip de las carreras, en fin, ¿cuántas cosas llevamos? Como unas 15. Como 15, ¿no? Pues incluso si nos ponemos, si no tenemos toda la noche, podríamos llegar a 20, ¿no? Bueno, pues realmente no hace falta nada de esto, por lo que os voy a explicar ahora, por el tema del minimalismo, ¿no? ¿Cómo descubrí yo el minimalismo y cómo el minimalismo me ha cambiado la vida, primero como corredor y luego como emprendedor? Y cómo nos lleva al siguiente nivel, que es el de que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. Cuando yo empecé a correr, lo primero que pensé que necesitaba eran unas buenas zapatillas, ¿no? ¿Por qué necesitas unas buenas zapatillas? Para no lesionarte, muy bien, pura lógica, ¿no? Bueno, pues yo me fui, yo soy de Toledo, me fui a Viquila, que es la tienda especializada que hay en Toledo, y que el dueño de la tienda pues es un tío que lleva toda la vida corriendo y ha hecho muy buenas marcas en la maratón y todo esto, ¿no? Y le pedí que me recomendara las zapatillas para que no me lesionara. ¿Y qué te hacen cuando te quieres comprar las zapatillas para no lesionarte? ¿Qué te hacen? Un test de pisada, lo podemos apuntar también ahí, el test de pisada, ¿no? Bueno, y entonces te hacen el test de pisada y te dicen eres pronador, eres supinador, si, incluso a lo mejor necesitas plantillas y tal. ¿Y qué te pasa cuando te vas de la tienda de las zapatillas y te llevas las zapatillas? Bueno, a mí lo que me pasó es que me llevé las mejores zapatillas, las más caras también, ¿no? 160 euros por unas zapatillas, porque como yo no me quería lesionar, me recomendaron las mejores, pues me llevé las mejores y con esas no me iba a lesionar. Bueno, 160 euros menos en mi cuenta, las mejores zapatillas, con, bueno, las super zapatillas, Asics, Gel, Nimbus, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues me pongo a correr. ¿Y qué es lo que me pasa? Que me lesiono. Efectivamente, lo que nos pasa a la mayoría de los que empezamos a correr, ¿no? Entonces me voy a internet. ¿Cómo es posible que si me he comprado las zapatillas para no lesionarme, me lesiono, ¿no? Pues volvemos al tema del café, ¿no? Las cosas no son lo que parecen y vivimos engañados, ¿no? La publicidad, las empresas, la tecnología, la sociedad nos ha dicho que si nos compramos las zapatillas con las que no nos lesionamos, no nos vamos a lesionar, ¿no? Y resulta que el 90% de la gente que se pone a correr se lesiona. Bueno, en cuanto te pones a correr un poco en serio, te lesionas. ¿Y qué es lo que te lesionas? Tú has dicho los tobillos. Los tendones. ¿Los tendones de dónde? Me has quitado un poco el argumento, pero teníais que haber dicho las rodillas. Las rodillas, el 90% de la gente que se lesiona las rodillas, ¿no? Bueno, pues me lesioné en una rodilla, ¿no? Y entonces me voy a internet. ¿Cómo es posible que me compro las zapatillas y las rodillas? Me lesiono las rodillas, ¿no? Bueno, pues me pongo a buscar y llego a YouTube. Y en YouTube me encuentro, hay por ahí uno con un ordenador. ¿Tienes conexión a internet? Bueno, pues en YouTube me encuentro a un tipo americano ahí con unos pelos, una barba, tal, recortando con una navaja la suela de las zapatillas. Y veo que ahí ese vídeo tiene no sé cuántos cientos de miles de visualizaciones y tal. Y el tío explica, bueno, este es el campeón del mundo no sé cuántas veces de trail running y de ultradistancia y no sé qué, se llama Antón Kuprika, por si lo quiere buscar él y luego lo enseña, o si lo queréis apuntar. Él corrió con 14 años su primera maratón y el chaval, después de llevar 10 años corriendo a alto nivel, estaba desesperado con las rodillas, no sabía qué hacer con las rodillas. Bueno, pues él hizo lo que yo, se fue a buscar a internet, ¿no? Y encontró pues una teoría o una tendencia o una nueva forma de correr que es el minimalismo, ¿no? O el barefoot running, ¿no? Como correr descalzo, que es quitarle a la zapatilla todo eso que nos han vendido que la zapatilla tiene que llevar para que no te lesiones. ¿Y qué nos han vendido? Ya estáis mirando mis zapatillas, ¿a que sí? Porque mis zapatillas no tienen nada de eso que nos han vendido que tiene que llevar las zapatillas. Bueno, ¿qué nos han vendido que tiene que llevar la zapatilla? Aquí hay un pelo, está un poco sucia, perdonad, pero bueno. El gel, ¿no? Bueno, la amortiguación, ¿no? Bueno, pues esta zapatilla no tiene nada de amortiguación. La amortiguación suele estar en el tacón, aquí atrás. Esto, si está por dentro, pues está prácticamente no al nivel, porque tiene unos milímetros de
de grosor. Esta no es 100% minimalista, o sea, es minimalista porque no tiene tacón, es decir, la altura entre el talón y la puntera es la misma, no tiene drop, que se llama. La puntera es muy ancha, las zapatillas normales suelen tener la puntera muy estrecha, y luego es súper ligera, no tiene ningún tipo de protección, bueno, se puede doblar casi completamente, y sobre todo no tiene amortiguación, ¿vale? ¿Cuál es el problema de la amortiguación? La amortiguación en las zapatillas, bueno, y sobre todo el tacón con la amortiguación, se inventó como en el año 1970 para evitar la lesión del tendón de Aquiles, que alguien lo ha dicho por ahí, ¿no? Que era lo que les lesionaban antes los corredores. ¿Por qué se lesionaban? Porque se pasaban todo el día con zapato de tacón, ¿no? Pues durante mucho tiempo los zapatos han llevado tacón, y cuando se ponían unas zapatillas, el cambio, unas zapatillas para correr, el cambio era tan grande, el cambio de actitud, que era de lo que os quiero hablar, que te producían esas lesiones, ¿no? Y lo mismo ocurre ahora, ¿no?, con el tema del tacón. ¿Qué pasa cuando llevas amortiguación y cuando llevas las zapatillas con tacón? No sé si os habéis fijado la gente cuando corre, o incluso imágenes, cuando hay publicidad y todo esto, pues lo habitual ver que cuando alguien pisa es así, ¿no? Bueno, pues eso es lo que produce las lesiones de rodilla, ¿no? Porque cuando tú pisas así, porque lo que llevas es el tacón, que es lo que más sobresale, lo que más amortigua, ¿qué es lo que le pasa a la pierna cuando pisas así? ¿Cómo? Que el impacto va desde el talón hasta la rodilla, incluso hasta la cadera, también nos podemos lesionar en toda la pierna, ¿no? Primero, el talón, poneros mentalmente, ¿no? Estáis descalzos, os ponéis de talones, saltáis y caéis de talones. ¿Qué pasa? Que duele bastante, ¿no? Si estáis descalzos, os ponéis de puntillas y saltáis, a que no duele tanto, ¿no? Porque donde está la amortiguación natural del pie es en la parte de adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Que si las zapatillas que llevamos habitualmente nos hacen pisar así, lo que estamos haciendo es retransmitir todo el impacto hacia la rodilla, ¿no? Por lo tanto, primer problema, la postura, que es lo que yo transmito como la actitud. Pero realmente esto es una cosa como muy materialista, hay algo mucho más importante, ¿no? Habéis oído que los mejores los mejores corredores del mundo son los keniatas, ¿no? Ahora también los etíopes. Bueno, pues hay estudios de muchos tipos, muchas razones por las que son los mejores, pero hay gente, sobre todo entrenadores europeos y americanos, que llevan allí mucho tiempo con ellos y dicen que una de las principales es la postura. Y realmente es así, ¿no? Bueno, una parte de la postura es no correr con el talón, sino correr plano para que el impacto se transmita por toda la pierna, no directamente a la rodilla, flexionado. Un poquito de puntera, si miráis cómo corren los keniatas, corren de puntera, no de talón. Y sobre todo lo que corren es con una postura que es lo que beneficia a la hora de no tener lesiones, a la hora de poder ir más rápido y de ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces ese es el principal planteamiento. ¿Por qué la postura o por qué la actitud con la que corres es lo más importante? Porque cuando llevas millones de pasos o cientos de miles de pasos en una maratón o en una ultramaratón, por mucha zapatilla que lleves, por mucha ropa y por muchas 20 cosas que lleves, no sirve absolutamente para nada. O sea, es imposible que ninguna tecnología sea eficiente o efectiva en tanta distancia y con tantos pasos. La amortiguación realmente, cuando ya has dado muchos pasos, podríamos decir que desaparece, ¿no? Y si tú vas pensando que vas protegido y que vas amortiguado, realmente no lo vas. Si corres 3 kilómetros, pues sí, pero si estás corriendo una maratón o largas distancias, realmente no vas ni protegido, ni amortiguado, ni nada. Lo que vas es con una mala actitud. Y eso es lo que te hace que te lesiones y eso es lo que hace que tú no puedas, o que yo, en mi caso, en mi momento, pues no fuera capaz ni de correr 3 kilómetros porque me quería morir, ¿no? ¿Eso qué te pasa cuando empiezas a correr? Pues que sufres muchísimo, ¿no? Bueno, yo el primer año que empecé a correr, llevo como 5 años, el primer año solo sufría. Os puedo asegurar que para mí no sé por qué lo decía, debía ser masoca, pero solo sufría, ¿no? Y entonces cuando me pasó esto de lesionarme y cuando empecé a
a probar a convertirme en minimalista, por así decirlo. Esto no se hace de un día para otro, porque también hacerte minimalista tiene ciertos riesgos si no tienes esa actitud. Estuve un año ya cambiando un poco, adecuándome, educándome, por así decirlo, adaptándome, y al tercer año corrí 4 maratones, 2 maratones de carretera, 2 maratones de montaña. Es decir, fue un cambio absolutamente radical, ¿no? Ese cambio de actitud fue un cambio para mí de pasar de sufrir corriendo 3 kilómetros, o 10 kilómetros, que era lo máximo, a poder correr maratones, incluso maratones de montaña, donde el esfuerzo es muchísimo mayor, ¿no? Y ahí vamos al tercer planteamiento, ¿no? Cuando yo empecé a correr, jamás me planteaba el que pudiera correr una maratón, ¿no? Hay un emprendedor bastante conocido, Iñaki Arrola, que fue uno de los que a mí me inspiró para empezar a correr, que cada vez que me ve se ríe de mí porque dice y tú decías que nunca ibas a correr una maratón, que era lo que cuando yo empecé a correr se lo dije, una maratón me parece impensable, 42 kilómetros es el límite de la resistencia humana, o sea, haces 42 kilómetros y luego te mueres allí cuando llegas a la meta, ¿no? Entonces, para mí era absolutamente impensable, ¿no? Y ese cambio de actitud, ese convertirme en minimalista, el pensar como piensa Anton Kuprika y toda esta filosofía, pues es la que me ha hecho poder hacer las cosas que yo jamás había pensado que iba a poder hacer, ¿no? Primero, poder correr maratones, ¿no? Pero poder correr mucho más allá, ¿no? En el 2014, pues para mí ha sido un año muy bueno como corredor y he cumplido pues 2 de mis grandes retos, ¿no? Que tenía una vez que ya había cambiado de mentalidad, ¿no? El primero ha sido bajar de las 3 horas en la maratón, que para un amateur pues está bastante bien, y correr 100 kilómetros de Madrid a Segovia, ¿no? Que ha sido como mi gran reto, ¿no? Así en mi nueva etapa en la vida, ¿no? Y poder correr 100 kilómetros de Madrid a Segovia, lo que a mí me ha hecho es darme cuenta de que me puedo proponer cualquier objetivo en la vida y que lo puedo conseguir si voy con esa actitud, ¿no? Con esa actitud minimalista o con esa actitud de ser ligero y de pensar que puedo conseguirlo y que puedo hacerlo, ¿no? Y eso es lo que me ha hecho, sobre todo como emprendedor, darme cuenta de que puedo hacer cosas mucho más importantes y mejores de las que había estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y por eso 2014 y 2015 también ha sido un cambio radical en mi proyecto, en mi empresa, en Logic, en la que yo estaba como muy apocado, ¿no? Muy limitado. Yo, pues Logic es un blog, o era un blog, un medio de información, publicaba noticias, pero no me atrevía a hacer nada más. Mucha gente me decía que tenía que hacer muchas cosas, incluso socios míos me decían, vamos a hacer un evento, hay que hacer un evento de Logic, seguro que vamos a tener éxito, y yo les decía que no me atrevía y que no sabía cómo hacerlo y que no podía hacerlo, ¿no? Igual, pues vamos a ayudar a la gente, a los emprendedores a conseguir financiación, yo ya lo había hecho un poquito así, pero como de manera muy amateur, bueno, pues vamos a profesionalizarlo. Y eso es lo que hemos empezado a hacer con Smart Money, que fue un evento el 12 de enero en CaixaForum Madrid, participaron más de 400 personas, lo mejor es que participaron 120 inversores, había un ratio de 1 a 3, o sea, un inversor por cada 3 emprendedores, algo que no se ha visto nunca en el mundo este de las empresas de Internet o de tecnología y demás. Los emprendedores estaban absolutamente encantados y alucinados de ver pues, que tenían allí a su disposición 120 inversores con los que poder hablar durante todo un día, reunirse. Organizamos más de 1000 reuniones entre los emprendedores y los inversores en 6 sesiones de speed networking, y hubo 40 inversores que dieron charlas durante todo el día en CaixaForum, ¿no? Y eso, pues gracias a haberme quitado todos esos complejos, ¿no? Y todas esas ideas que yo tenía de que no podía hacerlo, ¿no? Y ahora el planteamiento es incorporar a gente en mi empresa que me ayude a hacer esto, ¿no? Pues para el evento Smart Money ya hay una persona que me está ayudando, que va a ser socio en la empresa, para todo el tema de la financiación igualmente, y para otras cosas que queremos hacer, pues es en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ese cambio de actitud, esa forma de emprender ligero y de pensar que podemos hacer grandes cosas es lo que a mí me ha cambiado la vida como emprendedor y también incluso como persona, ¿no?
¿Qué ejemplos tenemos en el mundo del emprendimiento para seguir, ¿no? Y que os decía antes, vamos a ver con ejemplos cómo esa forma de emprender ligero pues es muchísimo mejor incluso que la otra forma, que es con ayudas, con financiación, con recursos, complicándonos mucho la vida y pensando que necesitamos muchas cosas para tener éxito, ¿no? En los últimos años en Internet, que es lo que yo conozco y a lo que me dedico, ha habido una serie de ventas de empresas, algunas muy sonadas y muy conocidas, sobre todo Twenty y Bybit. No sé, supongo que os suena. Bueno, da la casualidad que ambas empresas se han vendido por cantidades muy similares, entre los 70 y los 80 millones de euros, así pues rondan un poco las cifras según lo han publicado unos u otros, y ambas empresas han necesitado cantidades muy similares de financiación para llegar a venderse por ese dinero, ¿no? En torno a los 20 millones de euros. Quiere decir que para vender una empresa, pongamos por 80 millones de euros, han tenido que conseguir 20 millones de euros de financiación. No os podéis imaginar lo enormemente difícil, complicado, duro y sacrificado que es conseguir 20 millones de euros. Probablemente más difícil incluso que vender la empresa por 80 millones de euros, ¿no? Bueno, los emprendedores que crearon esas empresas, el beneficio que han obtenido, pues yo creo que no está a la altura del gran esfuerzo que han tenido que realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque han creado la empresa en un modo que para mí no es el modo de emprender ligero. ¿Cuál es el modo de emprender ligero para mí? El modo de Ricardo García, el fundador de Milanuncios. Supongo que habéis oído hablar de Milanuncios, la web española con más tráfico. Él solo creó su empresa y la ha llegado a vender por 100 millones de euros sin financiación, sin prácticamente equipo, sin ayudas, sin subvenciones, sin apoyos, desde Cáceres. O sea, él se puso un día en su casa, delante de su ordenador en Cáceres, y dijo, voy a hacer la web con más tráfico en España y la voy a vender por 100 millones de euros 8 o 9 años después, ¿no? Él los primeros 5 o 6 años, bueno, los primeros 2 o 3 años estaba absolutamente solo, luego tenía una persona que le ayudaba cogiendo el teléfono cada vez que la policía llamaba para que borrara un anuncio de algún coche robado o alguna cosa así, y un año antes o en torno a un año antes de vender la empresa se vino a Madrid, se echó un socio, por así decirlo, que le ayudó a poner la empresa bonita para venderla, pero la empresa cuando se vendió pues eran como 4 o 5 personas, no mucho más, y hay cosas que llaman poderosamente la atención, ¿no? En comparación, por ejemplo, con Twenty, bueno, Milanuncios superó a Twenty con creces en tráfico no sé si por el año 2010 o una cosa así, pero Twenty era un esfuerzo brutal en todo lo que tenía que ver con sistemas, ¿no? Servidores para que la web funcionara. A mi blog llegaba muchísimo tráfico de gente que buscaba Twenty los lunes, porque Twenty los lunes siempre estaba caído, ¿no? La gente hacía fotos los fines de semana, las subía a Twenty, el lunes iban a verlo los amigos y Twenty se caía, ¿no? Bueno, pues Twenty fue prácticamente 5 o 6 años de sufrir montando servidores, decenas o cientos de servidores para que eso funcionara. Milanuncios tenía muchísimo más tráfico y funcionaba con 5 servidores. Y la web de Milanuncios carga más rápido que Google, ¿no? Y eso es una persona que ha dicho, esto soy capaz de hacerlo, y se ha puesto y lo ha hecho, y no ha pensado si necesita ayudas, ni subvenciones, ni inversores, ni nada, y que ahora es el emprendedor que más dinero ha ganado en Internet en la historia, si quitamos algún caso de la época de la burbuja, que eso era otra historia, pero un caso de éxito increíble y que demuestra que se puede llegar a hacer cosas realmente increíbles, y ya no hablo de simplemente porque ha vendido la empresa por 100 millones, es que ha creado la web española con más tráfico en la historia una sola persona desde su casa, con 5 servidores, con unos costes absolutamente ridículos y prácticamente insignificantes, ¿no? Y no es una excepción, ¿no? Este año también se ha vendido, el año pasado también se vendió Trobit por 80 millones de euros a una empresa japonesa. Fijaros, es casi exactamente la misma cantidad por la que se vendió Twenty, y Trobit lo crearon sus fundadores, metieron algunos inversores, pero por si acaso,
porque estaban muy relacionados, o sea, tenían amigos Business Angel, Caviedes, Jesús León y demás, que pusieron algo de dinero por si acaso. Ese por si acaso es, ese dinero siguió en el banco hasta que la empresa se vendió por 80 millones. Creo que eran como 200.000 euros o algo así, que no se llegaron a gastar. Es decir, ellos crearon la empresa con sus propios medios, simplemente con su trabajo, y la vendieron por 80 millones, y son los dos casos de éxito más importantes de emprendedores que han creado empresas, y sin embargo no han llamado tanto la atención como Bybit y como Twenty, y han sido éxitos muchísimo mayores, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento y lo que os quería transmitir, y por qué os recomiendo que emprendáis de manera ligera, de manera minimalista, y cómo lo estoy haciendo yo también últimamente y cómo me gustaría llegar a hacerlo. Yo no me veo haciendo ese tipo de empresas, pero sí que desde luego pues poder hacer cosas muy grandes y muy importantes, y sobre todo que aporten mucho valor, ¿no? ¿Cómo quiero hacerlas yo y en qué estoy trabajando para poder hacer todo esto, ¿no? Y eso es el crowdfunding, que para mí desde luego es lo mejor que ha pasado en los últimos años en el mundo, diría, ¿no? A lo mejor exagero un poco, pero desde luego para mí es lo que más me emociona y lo que me parece más increíble de lo que ha pasado, pero no por el hecho del crowdfunding, sino por las cosas que se están haciendo con el crowdfunding. Cómo el crowdfunding está cambiando el mundo, y cómo os animo a vosotros a utilizar el crowdfunding para cambiar el mundo también, y cómo yo espero también formar parte de todo eso, y ya he empezado a hacer mis propias campañas de crowdfunding. Hasta ahora he hecho 4 campañas de crowdfunding con éxito, para hacer el libro Emprender Ligero, para hacer un manual de tiendas online, para hacer una guía de inversión en startups y para hacer el evento de Smart Money. Y cómo me gustaría pues cada vez ir utilizando más el crowdfunding para sacar adelante mis proyectos. El crowdfunding no es solo financiación, sobre todo es la parte de crowd, es involucrar a la gente con tus proyectos, ¿no? Cuando yo pensé en escribir un libro, no me atrevía porque era muy duro el cambio de un blog a un libro, ¿no? Llevaba casi 10 años escribiendo en un blog, había escrito casi 8.000 artículos, pues pasar al formato libro me resultaba muy traumático. ¿Qué hice? Planteé una campaña de crowdfunding y la gente me pagó por adelantado para que me pusiera a escribir el libro, ¿no? Y ya no podía decirles que no, me habían pagado para que escribiera el libro. No tenía excusa, ¿no? Y sobre todo lo que tenía era dinero en el banco para poder dedicarme durante unos meses a escribir el libro, ¿no? Por lo tanto, a mí el crowdfunding me ha ayudado a tomar, por ejemplo, la decisión de escribir el libro y la decisión de hacer el evento. Igualmente con el evento Smart Money, y una de las razones por las que no me atreví a hacer un evento es porque estaba convencido de que con los eventos no se puede ganar dinero. De hecho, sigo convencido, pero bueno, aún así lo he hecho. Al menos no he perdido dinero, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente que organiza un evento por primera vez, es que pierde dinero porque es muy difícil realmente hacer negocios con los eventos. En mi caso, monté una campaña de crowdfunding para hacer el evento y conseguí 27.000 euros, que al menos me han permitido cubrir los gastos del evento y tener cierto beneficio por todo el trabajo que hemos realizado, ¿no? Básicamente ha sido, si la gente no me hubiera pagado por adelantado para hacer el evento, yo no lo habría hecho. Pero no solo porque no tenía dinero, sino porque no tenía la seguridad de que la gente quería ir a mi evento. Básicamente ese es el planteamiento. Bueno, a mí el crowdfunding me está cambiando la forma de emprender y de hacer negocios, pero esto va muchísimo más allá, ¿no? Y os quería contar 3 ejemplos de por qué el crowdfunding está cambiando el mundo, ¿no? El primero es cómo está cambiando el mundo de la tecnología con una de las grandes tendencias que hay ahora mismo en el mundo de la tecnología, que es lo que se llaman los wearables. ¿Habéis oído hablar de los wearables? ¿Alguien lleva algún wearable? La pulsera que tiene el compañero es un wearable. ¿Es Fitbit o qué es? Sí, un Jam. ¿Fitbit o Jamboard? No, Fitbit, vale. Bueno, Fitbit fue una de las primeras, fue uno de los primeros wearables, o sea, es tecnología que llevamos puesto encima, ¿no? El móvil lo llevamos encima porque es en el bolsillo, pero no lo llevamos realmente enganchado en el cuerpo, ¿no? Bueno, los wearables o los wearables van a estar pues en la ropa,
en las lentillas, bueno, las gafas de Google, por ejemplo, son wearables, incluso los wearables acaban estando dentro de nosotros como chips, incluso hay gente que ya lleva microchips dentro, ¿no? Pues para ver mejor o para oír mejor o para una serie de cosas, ¿no? Bueno, es muy representativo que el primer wearable realmente relevante que se ha hecho en la historia se ha hecho por crowdfunding y se llama Pebble. Pebble es el primer smartwatch que es realmente un smartwatch, ¿no? Bueno, antes teníamos lo que era el reloj calculadora famoso que teníamos cuando éramos adolescentes, ¿no? Bueno, pues Pebble fue el primer proyecto o la primera campaña de crowdfunding que consiguió más de 10 millones de dólares de financiación colectiva. Es una idea que tuvieron unos emprendedores, la publicaron en una plataforma que se llama Kickstarter y consiguieron 10 millones de dólares para hacer el primer smartwatch. Sabéis que ahora Samsung tiene un smartwatch, Apple va a sacar un smartwatch, Sony tiene... Bueno, que el primer smartwatch o el primer wearable que realmente pues es algo inteligente y demás, lo hayan hecho unos emprendedores, que yo que llevo dando charlas de crowdfunding ya mucho tiempo, ni siquiera me acuerdo del nombre, o sea que es emprendedores absolutamente desconocidos, sin ningún tipo de apoyo de una gran empresa, y que el primer reloj inteligente no lo haya hecho Google, ni lo haya hecho Microsoft, ni lo haya hecho una gran empresa de tecnología, pues es muy representativo de por qué el crowdfunding está cambiando el mundo, porque ahora ya no se necesita ser una gran empresa para hacer cosas realmente importantes y relevantes en el mundo de la tecnología o en el mundo en general, como ahora os voy a contar. El segundo ejemplo también es de tecnología, lo que pasa es que va muchísimo más allá que un reloj, ¿no? Aunque puede parecer mucho menos importante, ¿no? Son las gafas Oculus. ¿Habéis oído hablar de las gafas Oculus, ¿no? Son estas gafas de realidad virtual, porque realidad aumentada son las Google Glass. Realidad aumentada es que tú ves cosas sobre el espacio y realidad virtual es que te introduces dentro de una simulación, ¿no? Como puede ser un videojuego. Bueno, Oculus lo hemos visto en las películas, ¿no? De ciencia ficción, pues alguien se pone unas gafas y se mete en un mundo de realidad virtual. Bueno, pues Oculus realmente es muchísimo más, infinitamente más que eso, ¿no? Por ejemplo, un médico francés que es profesor en una universidad se pone unas cámaras GoPro en una cámara GoPro en la cabeza y graba cómo hace una operación. Y sus alumnos en la universidad llevan puestas las gafas Oculus y están viendo exactamente cómo se está realizando la operación. ¿Por qué? Porque la cámara GoPro graba la imagen en 3 dimensiones y con las Oculus se ve la imagen en 3 dimensiones, ¿no? Unas gafas GoPro, o sea, una cámara GoPro cuestan como 250 euros, unas gafas Oculus cuestan más o menos lo mismo. Con 500 euros se tiene en un quirófano la tecnología que antes costaba millones de euros, ¿no? Las gafas Oculus se financiaron a través de Kickstarter, consiguieron 2.300.000 dólares de financiación y lo compró Facebook por 2.000 millones de dólares el año pasado. Y no lo compró por el tema de los videojuegos, que sí. Lo compró porque las gafas Oculus y todas las gafas en general de realidad virtual son las gafas con las que los pilotos de guerra de los Estados Unidos dirigen los drones en los países donde hay guerra. Y los pilotos están en Estados Unidos, y esto no mola mucho porque es de la guerra, pero son las gafas con las que los pilotos de las naves espaciales van a dirigir las naves espaciales, o son las gafas con las que los pilotos de la maquinaria que bajen a las minas para que deje de haber accidentes en las minas y ya no tengan que ir personas a las minas. Es decir, el crowdfunding, gracias al crowdfunding, unos emprendedores que tampoco son conocidos se atrevieron a hacer lo que nadie se había atrevido a hacer, ninguna gran empresa. Ninguna gran empresa se atrevió a hacer unas gafas de realidad virtual porque no pensaban que eso realmente tuviera una utilidad. Y ahora vamos a ver cómo eso tiene utilidades increíbles, ¿no? Y lo último, que yo creo que ya me tengo que ir, lo último es el tema del espacio, ¿no? Google ha sacado un premio de 30 millones de euros para el primer grupo, o el primero que consiga ir a la Luna, ¿no?
Bueno, el primero ya sabéis que ha ido gente a la Luna, ¿no? Pero después de esa etapa de primera exploración espacial, pues la segunda etapa de exploración espacial. Bueno, me voy diciendo que miréis un proyecto que se llama Copenhague Suborbital. Estos son unos amateurs de la astronáutica, de la exploración. Copenhague Suborbital. Bueno, estos son unas personas, unos emprendedores que ya han fabricado un cohete y una cápsula espacial gracias al crowdfunding, es decir, con las aportaciones de 10.000 personas que están suscritas pagando una cuota mensual, igual que tú lo puedes pagar a Cáritas, a la Cruz Roja o a la parroquia, pues la gente le paga una cuota a estos emprendedores y han hecho un cohete. Podéis miraros en YouTube los vídeos, están ahí poniendo lámina a lámina de fibra de carbono en un taller ahí muy rudimentario. Ya tienen el cohete, ya tienen la cápsula, están seleccionando al primer piloto que va a ir en ese cohete, o sea, al primer astronauta, y lo han hecho con crowdfunding. Ya sabéis que hay pues el Richard Branson con Virgin Galactic, Elon Musk con SpaceX, hay muchas iniciativas de exploración espacial, pero esta Copenhague Suborbital es la primera que se financia con crowdfunding. No la financia un multimillonario, no la financia la NASA o Google, la financia el crowdfunding, la gente. Copenhague Suborbital, mirároslo porque es absolutamente representativo de las grandes cosas que se están pudiendo hacer gracias al crowdfunding y sobre todo como gente que ha perdido, que se ha quitado esos prejuicios y que ha visto la vida como de otra forma, ¿no? y ha pensado que se puede hacer. Copenhague Suborbital es el mejor ejemplo de emprender ligero, o sea, no tienen grandes fortunas para poder hacerlo, están haciéndolo ellos con sus manos, están haciendo el cohete y la cápsula espacial. Y si me das un minuto termino con... ¿Sí? ¿Puedo otra cosa? Es que me emociono. Bueno, no sé, ya termino un poco para transmitiros ese planteamiento de que realmente no se necesita tantos recursos y tantos medios para poder hacer las cosas. Simplemente te tienes que creer que puedes hacerlo, ¿no? Cuando yo le enseñé a mi mujer esto de Copenhague Suborbital, me dijo que eso era imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mujer ha estudiado ingeniería aeronáutica, se ha pasado la pobre 10 años en la Universidad de Aeronáuticos sufriendo y absolutamente engañada por sus profesores que le han hecho creer muchas cosas que no eran posibles hacer, más que lo que era posible hacer, lo que no era posible hacer, ¿no? Entonces ella me decía, eso es imposible que alguien haga un cohete con las manos, es imposible que alguien que no es la NASA vaya al espacio, es imposible miles de cosas, ¿no? Bueno, es igual que es imposible que batir el récord del mundo de salto de altura si no eres... ¿Quién es el récord del mundo de salto de altura desde la estratosfera y todo esto? ¿Cómo se llamaba aquel...? Un nombre muy raro, ¿no? Pero sobre todo estaba patrocinado por Red Bull, ¿no? La mayor campaña de publicidad de la historia, no sé cuántos millones para montar eso. Bueno, pues eso se puede hacer sin nada de dinero, ¿no? Sin recursos, ¿no? Y eso se ha demostrado hace muy poco tiempo, hace unos meses. El récord del mundo ya no lo tiene ese señor con ese nombre tan raro, ni lo tiene Red Bull, lo tiene una persona que le pidió a sus amigos que le construyeran un traje espacial, porque sus amigos eran aficionados a la astronáutica, se enganchó a un globo, subió a 42 kilómetros de altura, se soltó del globo, se tiró, rompió la velocidad del sonido mientras caía y llegó a la Tierra sano y salvo. Y cuando se lo enseñé a mi mujer, me dijo, eso es imposible, con un traje espacial no te puedes tirar desde 42 kilómetros de altura, superar la velocidad del sonido y seguir vivo, ¿no? Bueno, pues eso se ha hecho, es absolutamente real, lo podéis mirar y demuestra que alguien ha superado el récord del mundo sin financiación y lo ha hecho incluso mejor, más barato, más eficiente, ¿no? Y esa es la forma en la que yo he aprendido a montar las empresas y en la que quiero que transmitiros y que vosotros también la utilicéis, ¿vale? Ya he terminado, perdón por alargarme. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com